La adversidad no es opcional. De serlo, diríamos, no la quiero. Buscaríamos otra vía, no es opcional, pero es una realidad porque vivimos en un mundo caído. Y ya que hay pecado, desobediencia y maldad, a donde sea que vayamos, habrá adversidad. Y todos la experimentaremos de algún modo u otro en la vida. Y quizás sean muchas veces, de vez en cuando conozco a alguien que dice, ¿sabes qué? Mi vida ha sido una larga senda de adversidad. Y deseo definir lo que es la adversidad. Es una condición de sufrimiento que conlleva angustia, presión, pruebas, penas y decepciones y, desde luego, muchos otros aspectos de la vida que nos causan algún tipo de incomodidad. Todo lo vivimos. Todos experimentamos adversidad de un modo u otro, y todos quisiéramos evadirla de ser posible, pero no es posible evitarla, porque vivimos en un mundo caído. Ahora, si usted evita cualquier posibilidad de adversidad, quizás pierda las mejores cosas de la vida. Alguien dirá, ¿cómo es que la adversidad que me causa dolor, pena, angustia y tanto sufrimiento, cómo puede beneficiarme? Bien, piensen en algunos personajes bíblicos, por ejemplo, que pasaron por adversidad. Pero del otro lado de esa experiencia, cómo Dios usó sus vidas. Dios aún actúa así, o sea, Dios nunca cambia su forma de operar. Dios sabe lo que quiere lograr en nuestra vida y Él sabe justo que será necesario. Dios nunca consiente el pecado, la desobediencia, la rebeldía, pero además de no aprobarlo, si reaccionamos bien, Dios lo usará para nuestro bien. Pensemos entonces en algunos personajes de la Biblia que pasaron una terrible adversidad, pero vea lo que hizo Dios, vea el ejemplo de José. Vea todo el engaño, la adversidad, las penurias, el castigo que sufrió, pero vea cómo terminó segundo a Faraón en Egipto. ¿Nos diría que al final valió la pena todo? Claro que sí, sin lugar a dudas. Piense en Moisés, por ejemplo, toda la adversidad que pasó, pero vea lo que sucedió en su vida. ¿Diría él que valió la pena? Así es. Piense en David, por ejemplo. ¿Por cuántos años huyó del rey Saúl? Y aún así llegó a ser rey, el rey más destacado, el rey, al pensar en los reyes del Antiguo Testamento, David sobresale a todos los demás. Y al pensar en las mujeres, por ejemplo, ¿qué dice de Esther? Tiempos difíciles, tiempos trágicos, pero Dios la usó para salvar al pueblo hebreo. Y claro, si le preguntáramos a Daniel, Daniel, todo lo que has pasado, te sacaron de tu patria y te trajeron aquí a Babilonia, ¿volverías a pasar por eso? Estoy seguro que diría que sí, porque vea dónde terminó. Terminó al lado del rey, o sea, Dios lo usó de la forma más admirable y todavía hablamos de él. Así que no toda adversidad termina con sufrimiento, penas y dolor. Pienso en los discípulos, por ejemplo, todo lo que pasaron, y vea lo que hacemos. Hablamos no solo de Pedro, Santiago y Juan, sino también de Tomás y los demás. ¿Dirían ellos que al final valió la pena pasar por esos momentos con Jesús? Claro que sí. Y bien, ¿qué de María y Marta, por ejemplo? Una familia sencilla que tenía una amistad con Jesús desde hace mucho tiempo, y en el momento más crítico que experimentaron, Jesús no apareció. ¿Dirían ellas que al final valió la pena cuando vieron a Lázaro resucitar? Sí. Así que tendríamos que decir que no toda adversidad es mala. Depende de cómo reaccionemos. Entonces, lo que sea que usted esté pasando hoy, donde sea que esté en cualquier ámbito de adversidad, económicamente, en su empleo, lo que sea, como sea, quizás sea parte de una de las mayores bendiciones de Dios en su vida. Así que depende de cómo reaccionemos, de esa manera se determinará.
Así que le invito a 2 de Corintios, quisiera regresar al capítulo 12 por ser un ejemplo tan perfecto del apóstol Pablo de todas las cosas maravillosas que hizo, y uno piensa en todas las adversidades que pasó, que menciona en el capítulo 11, y a pesar de sus oraciones pidiéndole a Dios que le quitara esto, escuche lo que dice de sí mismo en el versículo 7 del capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para evitar que se volviera presumido, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado, no solo oré al Señor, sino 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es más fácil leer eso que vivirlo. Amén. Dice, la gracia de Dios es suficiente para mí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, prisión, etc., en angustias. Y ahora dice lo que ha descubierto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces quisiera que pensáramos en esto. Reaccionamos ante la adversidad de 2 modos. Uno es el hecho de que algunas personas, refiriéndonos solo a los creyentes, hay quienes, al pasar por la adversidad, su reacción es alejarse de Dios. Acepté a Cristo como mi Salvador, he creído en Él, he leído la Biblia, he orado, he hecho todo esto, pero quiero que vean lo que pasó. Y deciden alejarse. Y lo que hacen es que comienzan a dudar de la realidad de Dios. Y en verdad, Dios es quien dice ser, quien dice la Biblia que es, no dejaría que pasara por esto. Y se alejan. Dudan de Él. La segunda reacción es querer culpar a Dios por no haber evitado la adversidad. O sea, si en verdad Dios me amara, no hubiera permitido que le pasara esto a mi familia, a mis finanzas, mi empleo, a mi futuro, mi reputación, o lo que sea. Si Dios es quien dice ser, no hubiera permitido esto, entonces Él tiene la culpa. Y a veces, si no pueden culpar a alguien más, quieren culpar a Dios. Y quieren alejarse. Porque piensan, si Dios fuese quien dice ser, no hubiera permitido esto. Así que quieren señalar a Dios con el dedo. Dios nunca excusa nuestra amargura, nuestra insensibilidad, ni la indiferencia, porque somos seguidores de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial ha puesto en cada creyente, sin excepción, la capacidad de amar, perdonar, ser amado, ser comprensivo y empático. Otras personas le dan la espalda a Dios permanentemente. He conocido a personas que a lo largo de años le han sucedido cosas en la vida, y recuerdo a un joven que tenía una hermosa familia y su hijo era un jovencito, quizás tendría unos 7 años, era la alegría de su vida. Y repentinamente murió. A pesar de nuestras oraciones, de todo lo que dijimos de cuán bueno había sido Dios con él, de la gran familia que le había dado, lo tenía todo, nunca pudo aceptar que Dios se hubiese llevado a su hijo. Eso lo amargó en gran manera. Sin importar lo que haya pasado, culpó a Dios, se fue de la iglesia primero, y luego abandonó a su familia, y nunca más supe de él. Y antes asistía a la iglesia todos los domingos, se sentaba adelante en el centro. Cuando lo conocí era un gran hombre, pero no pudo aceptar esa adversidad en su vida. La reacción de algunas personas es decir, ¿sabes qué? No me hables de la Biblia. Porque allí en la Biblia hay promesas, pero Dios no cumple sus promesas, así que por ende quieren cerrar el libro. Bueno, cree en la Biblia. Antes creía,
creen la palabra de Dios, no siempre es verdad. O sea, la gente cierra la Biblia. Dice, bueno, eso es lo que dice, pero no es lo que sucede. Debido a sus expectativas y su conocimiento parcial de cómo actúa Dios, hace que cierren la palabra de Dios. Cuando la gente se decepciona y Dios no llena sus expectativas, comienzan a albergar ira y resentimiento. Su dolor se agudiza más y más, y su ira se intensifica más, hasta que no solo son infelices, sino que hacen infelices a quienes viven con ellos, a quienes trabajan con ellos. De hecho, a la gente ni les gusta verlos, pues su actitud ha cambiado a un rechazo de las cosas justas de Dios, y culpan a Dios, y culpan la Biblia no es verdad, Dios ha permitido este dolor en mi vida. Entonces, ¿qué sucede? A veces esa persona que no puede superarlo vive con amargura. ¿Cuántos aquí han conocido a una persona amargada? Sí, ¿sabe por qué? Porque no pueden esconderlo. La amargura no se esconde. Puede que esconda alguna herida o cosas que le han pasado, pero la amargura es como veneno en la sangre en su cuerpo. Afecta cada aspecto suyo. Afecta su capacidad para sonreír, afecta su capacidad de amar, de aceptar, desperdician su vida. Se alejan de Dios y cierran la palabra de Dios. No le interesa esto ni aquello, y lo que Dios haya planeado para ellos. Mire, lo que Dios haya planeado para ellos, en su plan maravilloso, fue este acto de adversidad que Dios permitió para purgar algo de ellos que no debía estar allí, para hacerlos crecer, madurar, enseñarles algo. En lugar de reaccionar debidamente, deciden alejarse y desperdician por completo su vida. La adversidad no siempre es mala. Entonces, hay dos modos de reaccionar. El primero es alejarse de Dios, y el segundo es este. En medio de la adversidad, a menudo podemos crecer en una relación más cercana con Dios. Todos entramos en una de estas dos categorías. La primera categoría es alejarse de Dios, y la segunda es crecer en una relación más estrecha con Dios. ¿Y qué sucede? Bueno, pasa esto: desarrollamos una fe inquebrantable. Porque en esa adversidad, Dios nos muestra ser quien es una y otra vez, y Él sigue allí, sigue siendo confiable. Podemos creer que cumplirá sus promesas. Y lo que ocurre es que la adversidad pone a prueba nuestra fe. Y algunas personas dicen, a pesar de lo que estoy pasando, confiaré en Dios, voy a perseverar, seguiré adelante, pese a lo que sea. Entonces a veces dejamos que la adversidad nos lleve a una relación con Dios más profunda por un lado. En segundo lugar es esto: nos faculta tener paciencia inagotable. Es decir, no nos volvemos impacientes. En otras palabras, si sé que esto viene de Dios y confío en Él, Él nos dará la paciencia para soportar lo que sea que enfrentemos. Y creo que quizás una de las mayores pruebas de nuestra fe en Dios y de nuestra paciencia es el hecho de que no importa lo que suceda, ni cuán doloroso sea, ni cuánto querramos deshacernos de eso, pacientemente esperamos que Dios lo cambie. Y ese es un punto muy importante, porque la paciencia no es fácil. No lo fue para el apóstol Pablo. Él dijo que oró 3 veces. Y no quiere decir que se postró y elevó 3 oracioncitas, pero sin duda fueron lapsos prolongados y agonizantes ante Dios. Lo tercero que ocurre es esto: al crecer en una relación más cercana con Dios, comenzamos a tener valentía inalterable. Sin importar cuán difícil sea, cuán aterradora la pérdida o el caso que fuese. Entonces, ¿qué ocurre? Desarrolla fe, nos da paciencia en nuestra vida. Sin adversidad alguna no supiéramos lo que podemos hacer. Es la adversidad que nos da valentía. Voy a confiar en Dios, voy a esperar en Él, voy a creerle, y declaro la victoria pese a lo que sea. Quizás sufra en el momento, tal vez no me guste lo que pase, pero en el fondo sé que Dios no me decepcionará.
Así que Dios usa la adversidad y el dolor en nuestra vida para que pensemos bien. Soy hijo de Dios. Debo vivir como agrada a Dios. O sea, pasa algo con nuestra relación con el Señor. Si reacciono bien, pasaré tiempo en la palabra de Dios. Cuando venga la adversidad, lo primero que haré es abrir este libro y diré, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Y hay algo en vivir con la palabra de Dios. No sé cuál posesión considere valiosa, pero le aseguro que esto es lo más valioso que tiene. Es el único libro guía que le lleva al cielo. Aquí está la voz de Dios en letra humana. Aquí está la forma de vivir, la forma de ver toda la adversidad cara a cara y decir sí. Porque lo haré a la manera de Dios, voy a seguirlo. Y lo que Dios quiera hacer en mi vida, la respuesta es, sí, Señor, haz tu voluntad porque cualquiera sea tu meta para mi vida, es mi meta. Y uno de mis versículos favoritos, lo he citado varias veces, es Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y dijimos que hay dos opciones. Puede alejarse de Dios o puede crecer en una relación más cercana con Dios, lo que influirá en su paciencia, su fe y su valentía. Y desde luego, siempre nos hace más puros de corazón.